Y quisiera hablar en esta mañana acerca de una historia muy conocida por todos nosotros que encontramos en la palabra. No sé si usted conoce la expresión o ha oído tal vez la expresión acorralado o aislado o sitiado. Sitiado. Son expresiones que manifiestan que alguien está atrapado o encerrado en un lugar o en una situación determinada y no puede escapar, no hay salida. A eso se le llama acorralado o sitiado. ¿Han oído esta expresión? Seguro que sí. Y es probable que cuando usted la está oyendo ahora o quizás la ha oído en otras oportunidades, a usted le viene a la mente la escena de alguna película en particular. De hecho, hay una que tiene ese título, Acorralado. Seguro que nadie la ha visto, pero bueno, yo se la menciono. O tal vez le viene a la mente un hecho histórico o un pasaje bíblico que habla acerca de eso. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 6 nos dice la palabra que el gran ejército del rey de Siria sitió, acorraló la ciudad de Dotán para capturar al profeta Eliseo. Pero Dios se manifestó y no pudieron hacerlo. Sin embargo, es un ejemplo de los tantos que hay en la palabra de cómo un ejército acorraló, sitió una ciudad determinada. Y esta expresión, acorralado, refleja cómo en ocasiones nosotros podemos sentirnos ante las diferentes dificultades y situaciones que se nos presentan en la vida. Tal vez usted no lo dice, pero seguro que en algún momento usted se ha sentido en ese tipo de situaciones donde no encuentra una salida aparente. Parece que no hay solución para el problema que usted está viviendo. Son esos momentos donde nos sentimos acorralados. Momentos donde uno se pregunta, como siempre, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación? ¿Cómo enfrento esta situación si no veo una salida aparente para este problema que tengo? ¿Se ha sentido usted en alguna ocasión así? Seguro que sí, hermano. Creo que todos vivimos y si no lo has vivido, prepárate porque en algún momento esto va a suceder en tu vida. Y uno se pregunta también, ¿puede Dios ayudarme en medio de esa situación donde yo aparentemente no veo salida posible a este problema? En esta mañana vamos a considerar una situación que vivió el pueblo de Israel, donde literalmente ellos también se sintieron acorralados, y cómo Dios actuó en medio de esa situación para librarlos. Y como suelo decir con cierta frecuencia, la manera en que otras personas enfrentaron situaciones similares a las nuestras nos puede ayudar a nosotros también sobre cómo enfrentar nuestra propia realidad, nuestros propios problemas. Y cuanto más cuando son casos que la palabra de Dios nos enseña. Vayamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 15. Yo le invito a que en su casa lea todo el capítulo para que tenga una visión un poco más amplia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero estoy seguro que esta historia la conocemos todos los creyentes. Aún los no creyentes conocen esta historia porque se han rodado películas acerca de esta situación. Dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de, vamos a ver cómo se lee esto, Pi-Hahiroth, bueno, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados, lo que es lo mismo, acorralados, están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Unos versículos más. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Y este es un versículo clave. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta ahí ese pasaje, hermano. Creo, como digo, que todos conocemos esta historia. Y seguro que habrán visto la película de los 10 mandamientos, cuando el mar se abre y toda esta serie de cosas. Y justamente es en el contexto de este pasaje donde se nos relata lo que sin duda fue uno de los episodios más importantes del pueblo de Israel, que es la apertura del Mar Rojo y cómo ellos pudieron pasar en seco. Fue un hecho prodigioso, fue un milagro. Fue un acto sobrenatural o cualquier otro término que pueda resaltar la grandeza de este hecho que usted quiera utilizar. Un hecho prodigioso que muchos hoy día quieren minimizar o atribuir a un acto propio de la naturaleza y no de Dios. Porque hay detractores de todos tipos y hay personas, expertos entre comillas, que quieren desacreditar la obra de Dios en este hecho tan poderoso como abrir el Mar Rojo. Todos sabemos que después de una demostración de poder por parte de Dios, enviando 10 plagas sobre la nación de Egipto, que la dejó en la ruina, propició o forzó de alguna manera a que Faraón dejara libre a Israel para salir de Egipto. ¿Y ellos cómo salieron? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ellos salieron victoriosos, el pueblo de Israel, de aquel lugar. Por fin se acabó la esclavitud. Por fin se acabó el látigo, se acabó la opresión, la esclavitud, la fatiga, la vergüenza, la muerte. Hubo personas que nacieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. Nos dicen los estudiosos que por un periodo de 430 años los hebreos estuvieron en Egipto y que la mitad aproximadamente o poco más de la mitad, sobre 230 años, vivieron en esclavitud. Piense usted cuántas personas nacerían en ese periodo de tiempo y murieron siendo esclavos. No conocieron la libertad nunca. No supieron lo que era tener la voluntad de decir: me voy aquí, voy allá, voy a hacer. No, vivían como esclavos, sufrían como tales. Por lo tanto, trate usted de imaginar o hacerse una idea de cómo se sentirían ellos cuando salieron con mano poderosa de aquel lugar hacia una nueva vida. Seguro que fue un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Atrás quedó el sufrimiento, atrás quedó la vergüenza, atrás quedó la muerte y todo aquello que hacía de su vida una miseria. Y salieron con mano poderosa de Egipto, llenos de gozo. Pero por lo que leemos en la Escritura, sabemos que poco le duró esa alegría. Cuando se encontraron con el primer obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El Mar Rojo, que se presentaba delante de ellos. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que sus enemigos, los egipcios, enfurecidos, y después de dejarlos salir, ellos decidieron ir tras ellos. Lo hemos leído en el versículo 3 y 4, a un punto que dice la palabra que se sintieron acorralados, encerrados. No había escapatoria, no había por dónde salir de aquella situación. Estoy convencido por lo que dice la palabra que muchos pensarían o dirían en aquel momento, porque dice que el miedo se apoderó de ellos. Ellos pensaron: mejor nos hubiésemos quedado. Comenzaron incluso a culpar a Moisés: ¿por qué nos trajiste a este lugar?
Mejor hubiese sido que muriéramos allá a venir a morir aquí en el desierto. Y así sucesivamente comenzaron una serie de quejas, de lamentos. La situación se volvió muy incómoda. El gozo se convirtió en tristeza, en temor. Y toda esa serie de sentimientos que comienzan a destruir uno por dentro. ¿Por qué? Porque se sintieron acorralados. Y saben, hermanos, todo pudo haber acabado allí. Podían haber sido asesinados por los egipcios o simplemente los podían haber llevado nuevamente a Egipto para utilizarlos como esclavos. Pero sabemos que Dios no desamparó a su pueblo en ningún momento. Y una vez más, como era lo habitual, Dios acudió en su ayuda y los libró de manera extraordinaria. ¿De qué manera? Abriendo el Mar Rojo y ellos pasando en seco. Y esto tiene una pequeña aplicación para nuestra vida. No es pequeña, es grande. Esto es simplemente una forma de hablar. ¿Cuál es la aplicación? Que aquel que es poderoso para liberarte de la esclavitud del pecado es igual de poderoso también para ayudarte en los momentos de dificultad y contrariedad que tú experimentas en tu vida. ¿Me entendió, hermano? Aquel que es poderoso. Porque declaramos la grandeza de Dios, cantamos de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Cierto o no, hermano? Somos libres espiritualmente. Ya no estamos atados al pecado. Dios nos ha dado esa gran libertad. Tan grande es que a veces ni nos damos cuenta, ni apreciamos, ni valoramos la libertad que Cristo nos ha dado. Bien, si Él es poderoso para liberarnos de eso, también lo es para ayudarnos en los diferentes obstáculos, dificultades y contratiempos que se nos presentan en el camino de la vida. Piénsalo de esta manera. Dios te rescató de un mundo de oscuridad, de un mundo de esclavitud espiritual. Te ha traído a una nueva vida. Ese Dios todopoderoso, ¿acaso no te puede ayudar en el problema que tienes? ¿Acaso no te puede ayudar en la dificultad que tú estás enfrentando? ¿Acaso no puede ayudarte para que tú sigas avanzando y creciendo y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Por supuesto, hermano. Y este relato que les animo, terminen de leer en su casa, el capítulo número 14, representa muchos de los momentos que nosotros también atravesamos en la vida. La vida a veces se presenta muchas dificultades. Algunos dicen, no, es que la vida es un camino de dificultades. Sí, hay dificultades, pero también hay buenos momentos, ¿o no? No vamos a entrar aquí en un espíritu de pesimismo de que todo es malo. Pero es cierto, hay momentos de dificultad. Hay momentos donde uno se siente acorralado por las diferentes situaciones y no sabemos qué hacer o cómo actuar. Una vez que usted ha encontrado la libertad espiritual en Cristo, que Dios lo ha perdonado de todos sus pecados, que el yugo de la esclavitud del pecado ya no está sobre usted, nosotros nos adentramos a una nueva vida. Así como el pueblo de Israel se adentraba o salía de Egipto hacia una nueva vida, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo también nos adentramos a una nueva vida. Y atrás ha quedado el yugo del pecado, la tristeza o la falta de esperanza. Ahora tenemos una esperanza viva de estar con el Señor, de vivir en el Señor. Apuntamos hacia un nuevo caminar, como dice 2 de Corintios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas como nuevas. Ese es el nuevo camino donde Cristo nos ha llamado a caminar. Pero en la medida que nosotros avanzamos y caminamos en esta vida, aún siendo la vida cristiana una nueva vida, nos percatamos y nos damos cuenta que a veces se levantan obstáculos. Y estoy convencido, o más que convencido, que cualquiera de nosotros puede testificar acerca de los diferentes problemas, situaciones incómodas que usted ha tenido que enfrentar en la vida. Contradicciones y tantas otras cosas. Hay dificultades que se levantan como ese mar rojo, tratando de impedir nuestro crecimiento y nuestro avance en la vida cristiana. Problemas que tratan de robarnos y ataques del propio enemigo que tratan de robarnos la libertad que hemos empezado a disfrutar y hacernos ver incluso que eso de creer en Cristo no sirvió para nada, que es solamente una ilusión, un cuento, una fantasía que tú tienes en tu cabeza, pero que realmente no es tan importante. Eso es lo que nos grita el enemigo, nos gritan los problemas, nos gritan los obstáculos, haciéndonos dudar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Vamos a decir que son como nuestros mares rojos,
particulares que se levantan y que nos desafían para no seguir adelante. A veces el enemigo viene a nuestra mente y nos dice, el problema que tú tienes es demasiado grave, es demasiado grande. Aquí ya no hay salida, no hay nada que hacer. Por mucho que tú estés orando, como dicen algunos, por mucho que tú estés rezando, por mucho que tú estés haciendo esto, no hay salida. El enemigo nos susurra esto al oído. Fuiste un iluso al pensar que las cosas iban a mejorar en tu vida. ¿No te das cuenta que las cosas no caminan, no avanzan? El mar rojo que se presenta, y estoy hablando simbólicamente, delante de nosotros nos hace creer o ver estas cosas. Y es posible que tu problema no se llame mar rojo, tal vez tu problema se llama, o tu mar rojo se llama decepción. Tu problema se llama desánimo, necesidad, tu problema se llama problemas en el matrimonio, problemas en la crianza de los hijos. Tal vez tu mar rojo representa cualquier otra cosa que cada uno de nosotros podamos estar experimentando. Y a todo esto, por si fuera poco, sentimos el aliento del enemigo detrás de esa situación rugiendo con toda su fuerza. Porque dice la palabra que tenemos un adversario, el cual anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. De la misma manera que aquellos israelitas encontraron un mar de frente, el mar rojo, no había manera de pasar. Miraron hacia atrás y veían sus enemigos que venían a destrozarles su vida. Muchas veces nos sentimos así también. Tenemos un problema X, una situación determinada, no hay salida. Y encima el enemigo acosándonos día tras día. ¿Y qué sucede? Pues mira, sucede que a veces en ese momento donde nos sentimos que estamos acorralados, el temor comienza a apoderarse de nosotros. La duda viene y se siembra en nuestro corazón y en nuestra mente. Incluso nuestra visión de la vida cambia. Comenzamos a ver las cosas de una manera pesimista. Esto no tiene solución, esto no se va a arreglar nunca. Las cosas van de mal en peor y comenzamos a dudar incluso acerca de la ayuda de Dios sobre nuestra vida. Si Dios está ahí, ¿por qué no me ayuda? ¿Es que Dios no ve la situación por la que yo estoy pasando? Y así una y otra vez comienzan a venir argumentos a nuestra mente, pensamientos para hacernos dudar acerca de la fidelidad y del amor de Dios. Pero permítame decirle algo. Esta situación que usted y yo a veces pensamos que es una situación límite, es el punto donde en ocasiones Dios nos lleva o Dios permite en nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Mire, una de las razones, y esta, la que hemos leído en Éxodo 14, es una de ellas. Una de las razones es que Dios permite o nos lleva a situaciones de esta para mostrar su gloria, para revelarse. No solamente a ti como creyente, sino al que no es creyente también, al inconverso. Dios manifiesta su gloria para que se den cuenta de la realidad de quién es Él. Permítame leerle en el versículo 3 y 4 que ya hemos mencionado. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y escuche lo que dice el versículo. Y seré ¿qué? Glorificado. En una situación crítica, en una situación donde unos enemigos nos van a atacar, donde las cosas se ponen feas y complicadas, dice la palabra, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Fíjate lo que dice el pasaje, y ellos lo hicieron así. Verso 17 también dice la palabra, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y vuelvo a repetir, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Un versículo más, 18, y sabrán, se darán cuenta los egipcios. ¿Quiénes? Los israelitas. No, los egipcios. Se van a dar cuenta de ¿qué? De que yo soy Jehová, de que yo soy Dios, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y fíjese si llegaron a tal convicción que en el versículo número 25 ellos mismos se confirma de que Dios estaba peleando por ellos. Mire lo que dice el verso 25 de este mismo pasaje. Y quitó las ruedas de sus carros
y los trastornó gravemente. Entonces, escuche bien, los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos se percataron. Un pueblo pagano, un pueblo incrédulo, un pueblo que aborrecía todo lo que tenía que ver con el pueblo hebreo y con su Dios. Ellos llegaron a la conclusión y a la convicción: es su Dios, es Jehová el que está peleando por ellos. Que dijeron: vámonos de aquí. Quisieron huir, no les dio tiempo, pero quisieron huir porque se dieron cuenta de que Dios peleaba por ellos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que tu problema o el mío, tu situación que parece que no hay salida, esa situación que te mantiene acorralado, es la oportunidad para testificar de la grandeza de Dios. Es la oportunidad que Dios nos está dando para glorificarse, y aún los no creyentes puedan darse cuenta que Dios está contigo, que Dios te está liberando, que Dios te está ayudando en medio de esa situación. No solamente te vas a percatar tú mismo, sino aquellos que incluso tal vez te ridiculizan, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te critican porque eres cristiano, se darán cuenta que Dios está obrando en tu vida. Por eso, hermano, a veces nuestros momentos de problema que nos cegamos, que no sabemos por dónde salir, párese un momento. Agárrese a Dios en ese momento, porque es una oportunidad que Dios está dándote a tu vida para Él glorificarse, para Él mostrarse, para Él darse a conocer, no solamente a ti, sino aún a aquellos que no han creído hasta ese momento. Así que un problema, una dificultad, un contratiempo puede ser la oportunidad que Dios nos está dando para Él glorificarse. No solamente eso, sino también la palabra nos enseña que esas situaciones nos ayudan a conocer más a Dios, a saber más de Él. ¿Alguien conoce a Dios en toda su plenitud? Seguro que no. Estamos conociendo a Dios día tras día, y aún así no lo llegaremos a conocer en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, grande, no hay límites en Él. No llegaremos a conocerle en toda su plenitud, pero eso no significa de que poco a poco vayamos teniendo un conocimiento más exacto y más preciso de quién es Él. ¿Cómo? Al hacer un curso determinado puede ayudar, pero también en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades y contratiempos de la vida, tú vas a poder conocer quién es Dios, su fidelidad, su amor, su grandeza, su poder. Porque cuando tú no veías salida, Dios abrió una salida. Dios abrió un camino donde no había camino. Y te vas a dar cuenta que Él es el Todopoderoso, como bien dice la Escritura. Mire lo que dice la palabra en el versículo 31, último versículo de este capítulo 14. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice el resto del versículo? Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Qué pasa? ¿Que no creían? Evidentemente creían, pero esa fe fue confirmada. Esa fe se fortaleció, esa convicción de quién era Dios se fortaleció en sus vidas. Cuando Dios se glorificó en medio del problema y la dificultad. Por lo tanto, hermano, tu situación comprometida, tu situación fea, tu situación chunga, como dicen los jóvenes, es una oportunidad para que Dios se glorifique. Y es una oportunidad para que tu fe se fortalezca más en el Señor. Estas situaciones límites que vivió el pueblo de Israel y que probablemente nosotros vivimos también, son el momento y la situación perfecta para que algo especial suceda. ¿Qué es ese algo especial? Que Dios intervenga, que Dios se manifieste en nuestra vida. Y en lo que tú creías que era un problema insuperable, donde no había solución, se convierte luego en el camino a la bendición más abundante y a un mayor entendimiento de quién es el Dios al que tú sigues. Donde no había una salida, Dios abrió una salida, Dios abrió un camino. ¿Y qué había después de ese camino? ¿Hacia dónde ellos iban? Ellos salieron de una tierra de esclavitud a una tierra de abundancia, a una tierra que dice la palabra que fluye leche y miel.
ese problema, esa circunstancia adversa puede ser el camino a una bendición que Dios tiene para tu vida. Uno a veces se ciega, no ve más allá del problema. Dice, me está pasando esto, me está pasando aquello, y de alguna manera te bloqueas mentalmente y no ves más allá. Piensas, Dios me abandonó, Dios no quiere saber nada de mí, mira cómo estoy y parece que las cosas no cambian. Pero ese problema puede ser la oportunidad que Dios está permitiendo en tu vida para llevarte a una bendición mayor que la que tienes. Amén, hermanos. Ahora, hay algo importante que quiero destacar llegado a este punto. En esos momentos que nos sentimos acorralados, la actitud que asumimos va a determinar mucho el que superemos o no superemos esa situación. Y yo te pregunto, cuando las cosas se tuercen en tu vida, ¿entienden la expresión se tuercen, no? Cuando las cosas se ponen mal en tu vida, ¿qué actitud suelen controlar tus emociones en esos momentos? ¿Qué actitud suelen controlar las decisiones que tú tomas en esos momentos cuando se tuercen las cosas o cuando no ves una salida aparente? ¿Te aferras a Dios en esos momentos? ¿Te aferras a su palabra y a sus promesas y enfrentas la situación de la mejor manera? ¿O por el contrario te descontrolas? Te llenas de temor, buscas culpables y asumes aún sin luchar que las cosas están perdidas. ¿Cuántos conocen ese tipo de personas que en medio de un problema, y tal vez nosotros mismos, no, ya esto se acabó, ya esto no hay solución? ¿Cuántas veces hemos declarado nosotros esas palabras o esos términos en medio de nuestros problemas? Porque nos bloqueamos de tal forma que como no vemos una salida, pensamos, ya esto no tiene solución. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera nos molestamos, ni intentamos el hacer que las cosas cambien. ¿Son esas nuestras actitudes? O por el contrario decimos, bueno, aunque no hay una aparente salida, yo sé en quién he creído. Yo confío en el Dios Todopoderoso y me voy a aferrar a su palabra, a sus promesas y voy a seguir adelante. ¿Qué actitud sueles tomar en estos momentos donde te sientes acorralado en la vida? ¿Te desanimas? Y cuando alguien trata de animarte, ni siquiera asunto le pones, porque ya estás bloqueado. Y saben, creo que todos hemos experimentado esto. Es muy desgastante emocionalmente animar a alguien que no quiere ser animado. Desgasta emocionalmente tratar de alentar a alguien que no quiere ser alentado. ¿Por qué? Porque ya ha asumido una posición, una postura de que esto no tiene solución. Y lo triste es que esto lo vemos en medio del pueblo de Dios muchas veces. El creyente tiene que mirar por encima de las circunstancias, tiene que poner su confianza en Dios, que aunque las cosas la realidad me dice que las cosas están feas, que las cosas están mal, uno cree en un Dios todopoderoso que tiene el control de cada situación, de cada circunstancia en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos? Miren, si uno se para a reflexionar en estos pasajes que hemos leído, nos damos cuenta que lo primero que hizo el pueblo fue que se dio cuenta del problema. Hay un mar y no había que ser muy listo para darse cuenta. Hay un mar delante. No podemos cruzar. Miraron hacia atrás, vienen nuestros enemigos detrás de nosotros. Ellos observaron el problema, pero ese problema rápidamente causó un temor, un pánico en medio de todos ellos. Y ese pánico los llevó ¿a qué? A quejarse, a lamentarse, a desear vivir otra vez como esclavo, volver a Egipto. Incluso ese temor lo proyectaron o enfocaron su frustración en buscar un culpable. Localizaron a Moisés y, dicho de otra manera, lo que estaban haciendo es culpándolo por traerlos a aquel lugar, por haberlos sacado de Egipto. De alguna forma, el buscar un culpable es una tendencia muy humana en nosotros, hermanos. Cuando las cosas nos van mal, en lugar de mirar nuestro propio interior, siempre tratamos de buscar a alguien a quien culpar. Esa es la actitud que asumió el pueblo. Es una actitud de derrota, aún sin intentar luchar. Y es lo que quiero que de alguna manera entendamos en esta mañana, que ante las determinadas situaciones de nuestra vida, donde nos sentimos acorralados o encerrados, como dice este pasaje, usted puede tomar una actitud u otra. Una de ellas es una actitud de derrota,
Dejo que el pánico, que el miedo domine y controle mi corazón y comienzo a buscar culpables a esa situación que yo estoy viviendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, asumimos esas actitudes al considerar nuestros problemas? Nos condicionamos a nosotros mismos, entramos en un ciclo de actitudes propias de alguien que no tiene esperanza. Decimos ser creyente, decimos tener un Dios todopoderoso, decimos tener un Dios que obra milagro, pero cuando estamos acorralados, el temor invade nuestro corazón. ¿Dónde está ese Dios del que tú hablas? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso del que constantemente le estás diciendo a una y otra persona? ¿Dónde está? Asumimos una actitud de derrota, permitimos que nuestros miedos nos dominen. Nos volvemos acusadores culpando siempre a alguien del problema que tenemos y nos autoconvencemos de que no podemos salir adelante. Eso es una actitud de derrota. ¿Dónde dice eso? Esa fue la actitud que primeramente tomaron estas personas cuando se dieron cuenta que estaban acorralados. ¿Cuántas oportunidades de bendición, hermano, han pasado delante de ti y no has sabido aprovecharlas? Porque decidimos actuar como personas derrotadas, aún sin hacer el más mínimo intento por luchar. Aún sin intentarlo, ya habíamos asumido la actitud de que las cosas no van a ir bien. Y hemos perdido tantas oportunidades de bendición que Dios ha traído a nuestra vida. Bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Debemos tener una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud? La actitud de confiar, de luchar, de seguir adelante. Y esto se ve manifestado en el versículo 13, que fue donde le dije, ponga atención a este pasaje. El versículo 13 nos enseña 3 actitudes que uno debe aprender a desarrollar en la vida como cristianos en medio de las dificultades y de los problemas. Esto no es magia, no es abracadabra, pata de cabra y se solucionan las cosas. Son actitudes, formas de actuar que uno debe asumir en la vida para no estar arrastrando siempre los mismos problemas, para salir en medio de determinadas situaciones que nos tienen acorralados. Lo encontramos en el versículo 13, en palabras de Moisés que dijo, no temáis, número 1, estad firmes, número 2, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi actitud y tu actitud también, hermanos, por lo menos lo que la Biblia nos enseña, cuando sientas que estás acorralado, que los problemas pesan demasiado sobre ti, enfrenta tus temores, no te dejes llevar por el temor. Enfrenta tus temores. Moisés vio el problema, lo mismo que lo vieron los demás. ¿O usted cree que él era ciego? ¿O el hombre estaba tan que no se daba cuenta? Él se dio cuenta, pero él no permitió que el temor nublara su confianza en Dios. Los temores nos van a asaltar todos los días, hermanos, todos los días de nuestra vida. Si no es por un lado, es por otro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será de mis hijos si no se arregla esta situación? ¿Y si no consigo esto? ¿Y si no consigo aquello? ¿Y si viene otra epidemia tipo COVID? Que algunos nos reímos, pero saben que ya nos están preparando para eso. Diferentes informaciones están llegando en redes sociales y en toda esta serie de cosas, de alguna manera anunciando de que viene algo y cuando lo dicen es porque lo están preparando. Cada cual piense lo que crea conveniente de esto. Pero probablemente venga otra situación de esta o peor, no lo sabemos. Tampoco nos vamos a volver locos con algo que no ha acontecido todavía. Pero toda esta serie de cosas genera temores, inseguridad en nuestra mente, en la familia, en las decisiones que nosotros tomamos. No voy a comprar esto porque tal vez viene otra epidemia. No voy a ir a tal lugar porque igual pasa esto o pasa lo otro. ¿Me ayudará Dios en esos momentos? ¿Podré sobrepasar esta situación? Son temores. Y quiero decirles algo. Que nos asalten los temores es normal. No se sienta menos cristiano por el hecho de que en un momento dado usted experimenta temor. Esto es algo normal.
ser asaltado, atacado por el temor. Por eso la Biblia 365 veces dice, no temáis o no tengan miedo. ¿Por qué? Porque es de humano el experimentar el temor o ser asaltado por los miedos. El problema está cuando nosotros dejamos que el temor nos controle. Que el temor controle nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras reacciones ante la vida y nos limite o paralice para seguir adelante. Por lo tanto, no permitamos que el temor controle nuestra vida. Enfrentemos, punto número 1 importante, en medio de tu situación. Es que vas a sentir temor, pero no dejes que ese temor te controle. No dejes que ese temor te haga pensar disparates en tu cabeza. Porque la mente humana es muy complicada. Y cuando uno siente un poco de temor en un momento determinado, la mente se dispara. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si aquel viene o el otro se va? Y así sucesivamente. Y nos bloqueamos mentalmente. Por lo tanto, número 1, enfrente su temor. No permita que lo domine. Número 2, manténgase firme ante la adversidad o el problema. ¿Me escuchó? Manténgase firme ante el problema o ante la adversidad que usted esté sufriendo. Oye, pero es que eso no es fácil. ¿Cierto? No lo es. No es fácil. ¿Quién lo dijo? En algún momento hemos dicho que sea fácil. No es fácil. Pero no es imposible tampoco, hermano. ¿Vale? Porque bien que nos agarramos a esa primera cosa. No, es que no es fácil mantenerse firme. Cierto, pero que eso no sea una excusa para uno vivir como les dé la gana o dejarse llevar por el miedo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y máxime cuando contamos con la ayuda del Señor. No cedamos a la presión del momento, no cedamos a la presión del miedo o de la inseguridad. Y entonces, ¿qué quieres que haga? Recuerda las promesas de Dios. Afiánzate en las promesas de Dios. No dice la palabra y hemos citado una y otra vez. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, y esto es lo importante, fiel es Dios. Tentaciones, problemas, dificultades van a venir siempre, pero el versículo, y quiero enfatizar en esto, pero fiel es Dios. Él nunca falla. ¿En qué sentido? No os dejará ser tentados, probados, el término que tú quieras utilizar, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Me está diciendo que aunque yo vea muy difícil y complicada las cosas, aunque yo me sienta acorralado en una situación determinada, yo puedo hacerle frente a esa situación. Puedo vencer, puedo superar esa situación. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que Él no dejará que yo sea probado, tentado, teniendo un problema más allá de lo que yo pueda soportar o resistir. Confiar en las promesas de Dios, agarrarme a las promesas de Dios, es lo que me va a ayudar a mantenerme firme en la adversidad o en el problema. Y número 3, si voy concluyendo, confíe en Dios y espere en Él la victoria. Confíe en Dios y espere en Él la victoria. Suena bien y yo sé que no es fácil, hermano. Cuando nuestros ojos nos hacen ver una realidad complicada, que tú me digas confía en Dios, no es fácil, porque mis ojos me están diciendo lo contrario. Lo que veo, lo que experimento, lo que vivo, lo que me dijeron, esto y lo otro, me hace entrar a veces en un estado de ansiedad y en un estado de conflicto interno. Pero aún y a pesar, como creyentes, nosotros tenemos que confiar en Él. Es un acto de fe, no es fácil, hermano, porque es como si de alguna manera uno no es que ignore la realidad, sino que tengo que tratar de mirar más allá de la realidad que ven mis ojos. Y hace falta fe, confianza en esos momentos. De hecho, esos momentos vienen a nuestra vida para que nuestra fe sea fortalecida. Para que nuestra fe y confianza en el Señor crezca, aumente y podamos superar esa y otras situaciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Confiar en Dios. Y esto es, o aquí radica, la diferencia entre muchas personas. Hay gente que confía en su capacidad. No, esto lo resuelvo yo. Confían en su inteligencia, en que saben mucho, confían en su fuerza, hasta que se dan cuenta de que flaquean
y caen. ¿Por qué? Porque el problema les supera. Porque la situación que está viviendo les supera. Una persona inteligente, y hablo de creyentes, un creyente inteligente pone su confianza en Dios porque es consciente, tiene la convicción de que en Dios reside la fortaleza que necesita para enfrentar cualquier situación. Eso lo hace un creyente inteligente. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no todos somos inteligentes? Bueno, eso ya cada cual decide. Pero alguien que es consciente de lo que enseña la palabra, de quién es Dios en su vida, se da cuenta de cuáles son sus limitaciones. Esto me supera, yo no puedo controlar esto. Pero por otro lado se da cuenta también de que necesita poner su confianza en Dios, porque es consciente de que en Dios reside la fortaleza para afrontar esa y cualquier otra situación. Mire lo que dice Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Creen esto, hermanos? ¿Creen esto? No lo diga por compromiso. Créalo de verdad, porque se me ocurre a mí, no, porque lo dice la palabra. Dios es nuestro amparo. Esta no es una palabra de tal vez, quizás, a lo mejor. Es una palabra de seguridad. Es una palabra de convicción. Es una promesa de parte de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y Él no es nuestro tardo auxilio, sino nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Ese es Dios, y en eso yo debo confiar en mis momentos difíciles y complicados de la vida, cuando hago frente a mis temores, cuando no dejo que esos temores controlen mi vida, cuando me mantengo firme en la adversidad y confío en Dios, va a suceder algo. ¿El qué? Voy a poder seguir caminando y avanzando en la vida cristiana. El versículo 15 dice la palabra, después de haber leído todo lo que hemos leído, el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que avancen. Aun cuando ellos piensan de que están acorralados, de que no hay salida, que avancen, que caminen. Y esto es lo que nosotros podemos hacer en medio de nuestras situaciones. Vuelvo a repetir, hermano, cuando enfrentamos nuestros temores o no nos dejamos dominar por ellos. Cuando nos mantenemos firmes en la adversidad y confiamos en el Señor, podemos seguir adelante. Podemos seguir caminando en este camino de la fe, a pesar de las múltiples dificultades que nos encontremos. Dios hará que lo imposible para mí se vuelva posible. Amén. Dios hará que lo que es imposible para mí se vuelva posible. O Él abrirá camino donde no hay camino, aunque eso signifique partir el Mar Rojo en dos y hacer un camino seco. Él puede partir ese problema, por decirlo de alguna manera. Puede dividir esa circunstancia para que tú la atravieses con seguridad y con firmeza y puedas alcanzar la bendición que representa haber pasado por ese momento. Marcharemos hacia adelante avanzando en la vida y cumpliendo con el plan y el propósito de Dios para nosotros. Termino en esta mañana, hermanos, y a modo de conclusión, ¿qué clase de vida quieres llevar como cristiano? ¿Quieres llevar una vida donde el temor te esté dominando? ¿Quieres llevar una vida de mediocridad en que deseas todavía volver a Egipto? ¿En que allí estabas mejor que en este nuevo camino? ¿Quieres vivir una vida que esté marcada por la tristeza o la insatisfacción? ¿Es esa la vida que quieres vivir? ¿O por el contrario, quieres vivir una vida de avance, de desarrollo, de crecimiento, de bendición? ¿Qué clase de vida quieres llevar? Uno debe hacerse estas cuestiones, preguntarse estas cosas. En los momentos en que te sientas acorralado, asume una actitud correcta. En los momentos que sientes que tu fe
estás siendo desafiada, que las cosas se ponen muy oscuras por momentos, que no ves salida por ningún lado, que pareciera que antes de mejorar están empeorando las cosas en tu vida, que lo único que recibes son malas noticias con respecto a ti y a tu propia familia y el panorama se vuelve muy gris. Sientes que estás acorralado. ¿Qué hago? Asume la actitud correcta. ¿Cuál es? Enfrenta tus temores, mantente firme en la adversidad y confía en Dios y espera la victoria. Esa es la actitud que uno debe asumir cuando uno se siente acorralado. Dejemos que sea el Señor el que obre, porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo llenar a cubos ese mar y sacarlo y tirar esa agua a otro lado. Yo no puedo dividir ese mar. Hay ocasiones donde no podemos resolver ni nuestros propios problemas porque se escapan de nuestro control. Yo no controlo lo que una persona puede hacer o pensar acerca de mí. No lo puedo controlar. El mal que otros quieran hacer sobre tu vida, tú no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar tu actitud. Y en eso es lo que te tienes que enfocar. En medio de tu circunstancia complicada, asume una actitud de confianza en Dios. De no dejarte llevar por los disparates que te vienen a la mente, sino de aferrarte a las promesas de Dios. ¿Y sabes qué? Sigue caminando hacia adelante. Dios se encargará de abrir el mar cuando tenga que abrirlo. Tú sigue caminando y no permitas que ningún mar rojo particular te detenga. Y camina hacia la bendición, hacia la promesa que Dios tiene para tu vida. Amén, hermanos.